Hola, soy Cinea. Mi hermana gemela una vez se paró en el escenario de la escuela y me llamó simplemente una chica de limpieza. Publicó mi foto, trapeador en mano, lágrimas en los ojos. Con el pie de foto, de vela victoriana chica del trapeador. Mis padres se rieron. Mi profesora no dijo nada. Y durante años, yo les creí. Pensé que quizá realmente pertenecía al suelo. Pero la semana pasada, ella entró en una oficina con paredes de cristal. Sonriente, segura, lista para encantar. No sabía que yo ya estaba dentro, detrás del escritorio, con la placa que decía CEO. Antes de empezar, ¿a qué hora estás escuchando y desde dónde nos sintonizas? ¿Alguna vez has sido humillado por tu propia familia y has vivido para darle la vuelta a la situación? Cuéntamelo en los comentarios. Leo todos. El sol era implacable esa mañana, brillando con fuerza sobre las filas de sillas plegables alineadas en el campo de fútbol de nuestra vieja escuela secundaria en Dallas. Mi birrete seguía resbalándose de mi cabeza y la toga se pegaba a mi piel. Pero me mantuve erguida. Banda de vela victoriana impecable. Tarjeta de discurso doblada firmemente en mi puño. Recuerdo el sonido de mi nombre siendo llamado. Barrel, Carter, valedictorian, clase de 2007, y los aplausos corteses que siguieron. Crucé el escenario, el micrófono captó un pequeño aplauso de mi profesora de matemáticas. Vi a mi hermana gemela, Cinea, entre la multitud. Ella sonrió para la cámara. Sus labios tan estirados que parecía que la piel se iba a romper. Sus padres estaban a su lado, ondeando pequeñas banderas con el nombre Cinea clase de estilo 2007. Ni siquiera tenían una con mi nombre. Después, mientras mis amigos abrazaban a sus familias, me encontré parada sola cerca de las gradas, sosteniendo una botella de plástico con agua tibia. Cinea se acercó trotando con tacones que no tenían lugar en un campo de césped artificial. Agarró a nuestros padres por los brazos y los arrastró hacia un lugar para fotos. Me uní a ellos. Papá puso su brazo alrededor de ella. Mamá se acomodó el cabello y dijo, Sin, inclina un poco más la barbilla. Sí, eso es perfecto. Apenas entré en la foto. El día terminó con una cena en un restaurante italiano de gama media donde accidentalmente se olvidaron de hacer mi pastel de graduación sin gluten. Cinea llegó con purpurina comestible y una vela de bengala. Para nuestra estrella de la moda, dijo papá, levantando su copa. Brindé en silencio conmigo misma. En agosto, Cinea se había ido a su programa de marketing de moda en Chicago, financiado completamente por nuestros padres. Por supuesto, ella publicaba el feed desde el campus con leyendas como energía de jefa solamente. Mientras tanto, yo había aceptado un trabajo de limpieza en la misma escuela de donde nos graduamos. Mi plan había sido ayudar a pagar algunas de las deudas familiares, facturas de tarjetas de crédito, una hipoteca atrasada, cosas que mamá decía que eran demasiado delicadas para discutir con Sin. Limpiaba las aulas por la noche y trapeaba el gimnasio todas las mañanas a las 6. El mismo gimnasio donde me entregaron la medalla de valedictorian. Cuando le dije a mamá que había tomado el trabajo, parpadeó como si hubiera confesado haber robado en una tienda. Bueno, dijo, revolviendo su té, al menos es un trabajo. Honesto. Temporal, supongo. Empezaron a referirse a mi trabajo con frases cuidadosas. Humilde, inusual. Una temporada de crecimiento. Papá les dijo a sus amigos del golf que yo estaba haciendo voluntariado en la escuela para fortalecer el carácter. Dejé de corregirlos. Una noche, revisando una caja de recuerdos de graduación, encontré el pin que había olvidado que tenía, una pequeña golondrina de plata, alas extendidas. Con la frase al reverso, vuela incluso cuando te cortan las alas. Lo prendí en la pared sobre mi escritorio con un chinche y lo miré por mucho tiempo, preguntándome si quizá los pájaros simplemente se acostumbran a las jaulas. 2 semanas después, sucedió. Cinea había regresado a la ciudad para hablar con algunos estudiantes de marketing junior como parte del programa de inspiración para exalumnos de la escuela. Yo debía trapear el pasillo fuera de la sala de medios esa mañana. Mantuve la cabeza baja, con los auriculares puestos. Su voz, aguda y brillante, resonó por el corredor antes de que doblara la esquina. Oh Dios mío, se rió con una voz demasiado ensayada. Mira quién está puliendo sueños. Levanté la vista justo a tiempo para verla apuntar su teléfono hacia mí. Tomó una foto. Quiero decir, dijo, riendo con otras 2 exalumnas. De vela victoriana chica del piso. Eso debería volverse viral. Me quedé paralizada. Lo publicó justo ahí frente a mí. El pie de foto fue bruto. Cerebro y agua con cloro. Ella lo hace todo. Para la hora del almuerzo. Los estudiantes ya lo habían visto. Algunos profesores también. Escuché risas detrás de mí mientras caminaba por el ala de arte. Un niño dejó caer una moneda de 25 centavos y dijo, hice dinero, como si fuera el remate de un chiste del que no sabía que me había convertido.
Esa noche, en la cena, nuestros padres ya estaban viendo la publicación. Cineia la mostró con orgullo, exhibiendo la cadena de comentarios. Su está volviendo viral, dijo. Mamá se rió mientras sorbía su vino. Bueno, al menos tiene sentido del humor. Papá ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Elegiste trapear pisos. Cariño, no te enojes cuando alguien lo señale. Me excusé a mitad del salmón horneado y subí a mi habitación. Mi habitación era pequeña, un espacio de lavandería reutilizado con una ventana y un techo inclinado. Me senté al borde de mi futón, con las manos todavía pegajosas de limpiar las sillas esa mañana. Y miré el mismo pin que había prendido. Semanas atrás, la golondrina brillaba débilmente bajo el resplandor de la lámpara de mi escritorio. Abrí el cajón y saqué una carta impecable que había mantenido enterrada entre facturas. Una oferta de beca de una incubadora de startups en Austin. Matrícula completa diferida 1 año. La había guardado en secreto, esperando hasta ahorrar suficiente para costear el traslado. En ese momento, de repente sentí que era lo único que aún me pertenecía. Miré esa carta de aceptación, luego el trapeador apoyado en la pared y luego la foto que Cineia había compartido, todavía en su historia pública. Ahora con más de 3000 likes y emojis de risa. Me apretó la garganta. Caminé hacia mi tablero. De corcho, desabroché la golondrina y la sostuve en la palma de la mano, fría, afilada en los bordes. La presioné entre mis dedos hasta que dejó una leve marca. Entonces susurré en voz alta, muy bien, Cineia, veamos qué tan lejos puedes volar sin re. No lloré esa noche, ni una vez. Me acosté mirando el techo, escuchando el zumbido del viejo ventilador de caja en la ventana. Ya había entregado demasiado de mí misma al dolor. En cambio, me levanté antes de que saliera el sol, doblé mi uniforme de limpiadora en un cuadrado perfecto y lo coloqué silenciosamente al borde del colchón gemelo. A las 6 a.m. ya me había ido, sin nota, sin explicación. No se lo debía a nadie. Dejé mi llave sobre la encimera de la cocina y salí por la puerta trasera. Ni siquiera tomé la foto de graduación que Cineia había burlado. Pero guardé el pin en forma de golondrina. Lo deslicé en el forro de mi cartera, justo al lado del dinero de emergencia que había estado ahorrando por años. No era mucho, pero suficiente para un vuelo de ida y 3 meses de renta si me mantenía austera. Siempre había planeado postularme a esa beca para negocios STEM, la había diferido hace 1 año pensando que hacía lo noble, quedándome para ayudar a cubrir la hipoteca cuando a papá le recortaron horas y mamá tomó trabajos extras. Pero, mirando atrás, fui la única que sacrificó. Cineia nunca ofreció ayuda, solo tomó el cheque que le dieron y sonrió para Instagram. Reservé un vuelo a Austin esa misma mañana. Era un septiembre caluroso cuando llegué y el aire se sentía diferente. Menos educado que en Dallas, pero más honesto de alguna manera. La vivienda de la beca estaba en un loft convertido, lo suficientemente lejos del centro como para que la renta no fuera un abuso. En cuanto entré a ese espacio, a medio renovar bañado por el sol, supe que había tomado la decisión correcta. Éramos 34 en la cohorte, cabezas tecnológicas, estudiantes de negocios, algunos inadaptados creativos, solo 2 mujeres, incluida yo. La mayoría acababa de salir de Ivy Leagues o venían de familias que conocían a alguien. Yo no conocía a nadie, pero había aprendido a observar y aprender. Me mantuve callada las primeras semanas, observé, tomé notas. Vi cómo los alfas se rodeaban en las sesiones de presentación de grupos como perros probando debilidad. Me subestimaron, todos ellos. Lo permití. Me vieron como la chica tímida, de una escuela pública, una limpiadora de año sabático, sin huella en LinkedIn que valiera la pena seguir. Eso fue lo que les di. Lo que no vieron fue a la chica que pasaba sus noches estudiando modelos de negocio en un armario reducido en casa, que manejaba hojas de cálculo de presupuesto como otros niños jugaban videojuegos. Mi horario se volvió un borrón de codificación nocturna y estudios de caso a primera hora. Promediaba días de 16 horas alimentada por galletas de mantequilla de maní y café barato. Aún así, nunca fallé en una entrega. Y en medio de ese caos conocí a Mariela. Ella era la única persona que no me interrumpía en las reuniones. Fundadora tecnológica retirada de mediados de los 60. Una fuerza latina con rizos plateados y una mirada que cortaba cualquier tontería. Dirigía sesiones de mentoría 1 vez por semana y una tarde me llamó aparte después de que presenté una solución a un desafío logístico. Construyes desde el dolor, dijo sencillamente. Eso es raro. La mayoría solo habla sobre ello. Después de eso, comenzó a invitarme a reuniones de caminar y hablar los sábados. No grandes discursos, solo preguntas que me empujaban más fuerte. Nunca preguntó por mi pasado. Y yo nunca mencioné a Cineia. Ese silencio se volvió un santuario. Para el 4.º mes, hacía más que solo mantenerme al día. Lideraba.
Mientras la mayoría de los demás buscaban conexiones con capitalistas de riesgo o viralidad, yo mantenía la cabeza baja. Tenía una idea formándose, mitad negocio, mitad poesía. Empezó con un momento que tuve en Dallas, trapeando el piso tarde una noche. Recuerdo mirar las rayas del detergente fuerte en el piso y pensar, podemos enviar cohetes a Marte, pero seguimos vertiendo veneno en nuestras escuelas solo para hacerlas brillar. Ese pensamiento se convirtió en una misión. Cuando terminó la beca, rechacé la oferta para unirme a una empresa tecnológica llamativa. En cambio, llamé a Jay, un ex marine que había estado en mi cohorte. Caminaba cojeando y tenía un humor seco que cortaba más que cualquier profesor que había conocido. También tenía instintos de diseño como nadie con quien hubiera trabajado. Nos encontramos en un restaurante justo afuera de Boston y trazamos un plan simple. Biotecnología se encuentra con saneamiento, dije. Sostenible, seguro. Escalable para gente real. Lanzamos a Aveasa 3 meses después, operando desde su garaje. Usamos mesas plegables viejas y estantes restaurados de Gebated for Humanity. Cada semana hacíamos turnos dobles limpiando contratos, usándolos como laboratorios de ID. Nuestro primer prototipo era tosco, pero funcionaba. Para la 8ª iteración, teníamos algo que realmente llamó la atención de los inversionistas. El nombre Aveasa me llegó una noche tarde. Mitad de la palabra latina para aves, aves, y mitad de la palabra que me susurraba a mí misma por años, resiliencia. Me mantuve callada en línea, borré todas mis cuentas, excepto un correo privado, sin actualizaciones, sin anuncios. El silencio era ahora mi red de seguridad, en Dallas. Sin ella seguía brillando en las redes sociales, posando, con colaboraciones de productos, tomando floodlights, modelando joyería prestada. Nuestros padres seguían reenviando sus publicaciones en el chat familiar que yo había silenciado hace tiempo. Escuchaba de segunda mano que lo estaba logrando, pero cuando indagué más, las historias se resquebrajaron, pasantías que duraban semanas, trabajos de marketing que desaparecían, mucho brillo y poca sustancia. La publicación viral que una vez presumió había desaparecido, borrada de su perfil, pero ya había causado daño. La había visto impresa, convertida en memes, susurrada en pasillos por desconocidos que alguna vez pensé que eran amigos. Y entonces, una mañana de otoño, 3 años después del silencioso ascenso de Aveasa, después de haber conseguido nuestro tercer cliente institucional y finalizado un socio de manufactura, abrí mi bandeja de entrada. Era una carpeta estándar de recursos humanos. Solicitudes para un puesto de marketing de nivel medio que estábamos contratando. Hice clic en los nombres sin leer hasta que uno me llamó la atención. Sineya Bardey. Me quedé paralizada. Había una foto adjunta, filtro cálido, sonrisa ensayada, el tipo de foto que gritaba cuidadosamente preparada. Debajo, una línea en fuente cursiva suave, abierta a Rawls creativos, flexible. Apasionada por la vida limpia, sin referencia a la escuela, sin mención de nuestra sangre compartida. Por un largo momento, miré la pantalla, no por sorpresa, sino por algo más frío, más tenue. Como morder un pastel y encontrarlo insípido después de todo el espectáculo. No la borré. No respondí. Marqué la solicitud para revisión y esperé. A la 1:56 p.m. del día siguiente, mi asistente tocó suavemente la puerta. La nueva solicitante para marketing está aquí para las 2. Me puse derecha, alisando mi blazer. Déjala pasar, me levanté de la silla con la precisión silenciosa que aprendí tras años de ser ignorada. Ajusté mi blazer, alicé la tela sobre mi estómago. No porque lo necesitara, sino porque yo necesitaba ese gesto, para anclarme. Mis ojos se dirigieron al reflejo en el vidrio, compuesta, medida. Lista, la puerta de la oficina se abrió, entró, como si fuera dueña del aire. La misma forma de caminar que recordaba de los pasillos del instituto. Hombros echados hacia atrás, cabeza inclinada justo como, labios brillantes como espejo. Bolso de diseñador apretado como un trofeo. Su atuendo gritaba confianza, pero la etiqueta susurraba imitación. Aún así, Sineya Bardey lo llevaba como si fuera alta costura. Al principio no me vio, no realmente. Vio el espacio, la luz, la idea de oportunidad, pero entonces sus ojos se encontraron con los míos. Una pausa como un disco rayado en medio de su banda sonora interna. Se congeló. No de forma dramática, solo un parpadeo. Suficiente para alguien como yo, a alguien que la conocía, para notarlo. Gracias por venir, señora Bardey. Extendí la mano. Su apretón fue flojo, no por desinterés. Más bien por confusión. Sus dedos apenas rodearon los míos, pero su boca recordó la coreografía. Una sonrisa educada. Es un placer estar aquí, dijo. Sus ojos escaneando la placa con mi nombre sobre el escritorio detrás de mí. Luego volvió a mi rostro y otra vez, a la placa. Le hice un gesto para que se sentara.
Seguimos el baile de entrevistas, preguntas, respuestas, tonos medidos, postura abierta. No mencioné familia. No ofrecí una risa cálida ni la más mínima pista. Solo profesionalismo, limpio y distante. Ella trató de seguir el ritmo. Siempre he prosperado en ambientes dinámicos, dijo. Inclinando la cabeza. Cuéntame más sobre tu rol en Star Studio Media, dudó. Bueno, principalmente alineación con influencers y estrategia visual, es decir, gestionaba asociaciones, creaba narrativas visuales en varias plataformas. Hizo una pausa, principalmente a través de contenido de marca, la observé con atención. ¿Alguna responsabilidad directa sobre ingresos? Parpadeo. No directamente, contribuía al valor de marca, eso me dijo todo. Su currículum era superficial. Palabras pulidas, términos de moda apilados como merengue. Bonito, pero en su mayoría aire. No titubeé. No sonreí con sarcasmo, solo anoté algo en la libreta a mi lado. Ella seguía mirando mi rostro. Pareces. Quiero decir, ¿nos hemos visto? Miré hacia arriba lentamente. Posiblemente. Se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados apenas un poco. Tratando de ubicarme sin parecer que lo intentaba. Entonces sus ojos se posaron en la placa sobre mi escritorio. Bardel y CEO. Su boca se abrió. Sin palabras, solo el peso de la respiración y la realización. Espera, susurró. ¿Eres tú? No la dejé terminar. Me enderecé un poco. Mantuve el tono firme. Sí y no. No trapeé esta oficina antes de tu llegada. Sus mejillas se colorearon rápido. El silencio llenó la sala, pero no estaba vacío. Era denso, cargado con todos los años en los que fui la hermana callada, la confiable, la figura de fondo. La chica con el trapeador y el plan B. Sin ella parpadeó rápido. Yo no lo sabía. Imagino que tú tampoco. Otro silencio. Le entregué una carpeta del cajón del escritorio. Estamos preparados para ofrecer un contrato de 1 mes. Ella lo tomó, todavía fuera de balance. Representante de marketing de campo. Añadí. Todos empezamos desde el nivel de almacén. Ella abrió la carpeta. Sus cejas se alzaron. Esto es nivel básico. Correcto, pero yo tengo un título universitario. Yo también. La carpeta tembló ligeramente en sus manos. La cerró de un chasquido. ¿Para qué me llamas si no me ibas a tomar en serio? Su voz fue suave pero afilada. Te estoy tomando en serio. Te ofrezco un puesto. Aquí es donde empezamos a aprender el negocio desde abajo. Miró sus zapatos, luego me miró a mí. Lo pensaré. Es justo, se levantó. Y al darse la vuelta para irse, la escuché murmurar para sí misma. Baja, casi para ella. Realmente lo hizo. La puerta se cerró tras ella con un clic, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que necesitara explicar nada. Sinilla salió de la oficina de cristal, pero su reflejo se quedó atrás. Mirando a la mujer que había enterrado y olvidado. El camino de regreso a la casa de nuestros padres fue silencioso. No envió mensajes, no llamó a nadie, solo miraba por la ventana. Dejando que el sol se desdibujara a través del vidrio tintado como si intentara recordar dónde se torcieron las cosas. Conocía esa mirada. Yo solía llevarla como base de maquillaje. Esa casa no había cambiado. Seguía siendo demasiado blanca, demasiado fría. Demasiado orgullosa de sí misma. Sinia empujó la puerta principal y fue recibida por el olor a cera de limón y rosas artificiales. La misma habitación rosa princesa. Esperaba arriba, conservada como un museo, cubierta de encaje y recuerdos. Sus antiguos trofeos de baile seguían alineados en la repisa, sus brazos dorados levantados en alto, congelados en medio de la victoria. Yo no estaba allí, por supuesto. Pero podía imaginar la escena vívidamente. Ella se desplomó sobre su cama, aún cubierta con la colcha Florel que nuestra madre compró durante una de sus fases de encanto sureño. Momentos después, me dijeron que murmuró, es solo un trabajo inicial, un peldaño. Nuestra madre asomó un pie en el pasillo. ¿Cómo te fue?, preguntó. Sin levantar la vista de su teléfono. Sin ella se encogió de hombros. Raro. Era una startup. Me hicieron entrevistar con alguien llamado Bardell. Los ojos de mamá se entrecerraron, solo un instante demasiado largo. Ese nombre me suena. ¿No era la chica que limpiaba pisos o algo así? Sinia emitió un sonido evasivo. Mamá sonrió con ironía. Quizá esa mentalidad de limpiadora se le había pegado. Las palabras cayeron más duro de lo que pretendían. Sinia se estremeció. Por primera vez, le impactó. Incluso aquí, incluso ahora, Varel seguía siendo nada más que un chiste. Y yo estaba en casa también. No esa casa, la mía. Más pequeña. Más tranquila, llena de paz. Por la que tuve que luchar. Saqué mi viejo diario de cuero y garabateé lo que viniera a la mente. Líneas, fragmentos, a veces nada más que la forma en que una frase se sentía en mi garganta. Ese día, escribí, hay un tipo de dolor en conseguir lo que siempre quisiste.
Solo para no sentir nada. Pausé. Durante años fantaseé con este momento, finalmente estar a cargo, finalmente demostrarles. Pero ahora, el recuerdo de ser esa chica, llorando al otro lado de la puerta de Cinea, se sentía más cercano que mi propia sombra. Solía presionar mi oído contra esa puerta, escuchándolos llamarla a nuestro orgullo, la que tenía futuro. Me alejaba antes de que recordaran que yo todavía estaba en la casa. Ahora tenía el título, la oficina, el nombre en el edificio. Pero, algo en mí susurraba, ¿sigue siendo justicia la justicia cuando te deja vacío? A la mañana siguiente, ella llegó al almacén. Seguridad la dejó entrar con la misma mirada aburrida que le daban a todos los demás. Nada de alfombra roja, nadie sosteniendo la puerta, solo acero, sudor y olor a aceite de máquina. Ella llevaba tacones, no los inteligentes, sino delgados y brillantes que gritaban branch corporativo. No orientación en muelle de carga, Hila la recibió en la entrada. Hila había estado con nosotros desde antes de que tuviéramos un segundo piso. Dirigía ese almacén como una directora de orquesta. Cada palé, cada escáner, cada gafete en su lugar. ¿Eres Cinea?, preguntó Hila. Cinea asintió, parpadeando al eco de las carretillas en movimiento. Voy a empezar un inventario. Necesitarás esto. Le entregó un gafete de plástico, guantes gruesos y botas con punta de acero. Cinea frunció el ceño. Me dijeron que esto era un puesto de marketing. Hila no titubeó. Aquí no nos importan mucho los títulos. Nos importa el esfuerzo. Luego agregó, señalando las botas, órdenes de la CEO. No estaba allí, pero alguien me contó que Cinea se quedó quieta por un largo momento, solo sosteniendo esas botas en sus manos. Eran casi la misma marca que yo usaba cuando trapeaba en los turnos nocturnos. Cambió, no con gracia ni voluntariamente, pero cambió. La pusieron en el pasillo 4, clasificando piezas, organizando cables, revisando etiquetas de inventario que nunca parecían coincidir con el manifiesto. El trabajo no era difícil, pero sí humillante. Al mediodía, sus uñas estaban descascaradas. A las 3, su blusa tenía grasa en el dobladillo. En algún momento, entre limpiar contenedores y secarse el sudor con el dorso del guante, dejó de buscar una manera de probarse a sí misma y simplemente empezó a trabajar. No esperaba eso. Nadie lo esperaba. Esa noche, después de fichar su salida, encontró su casillero. Guardado dentro, detrás de su botella de agua y una barra de granola medio comida, había un pequeño pin plateado. Tenía forma de golondrina, alas abiertas. El mismo emblema que todos recibimos en la graduación. Yo todavía tenía el mío, y pegada al pin, doblada cuidadosamente, había una nota adhesiva con solo 2 palabras. Sigue volando. Sin nombre, sin sermón. Solo un empujón silencioso de un pasado que ella había tratado de olvidar. Cinea sostuvo el pin en su palma, insegura si era un perdón o un recordatorio de que aún no lo había ganado. Lo volteé, sintiendo el metal frío contra mi piel. Luego cerré los dedos alrededor como si pudiera desaparecer. Las luces del almacén se habían atenuado al modo nocturno, y la mayoría del equipo ya había terminado su turno. Guardé el pin en el bolsillo y salí sola al estacionamiento. El aire de la noche olía a polvo y acero. Unas polillas revoloteaban bajo la farola. A lo lejos, una alarma de auto chirrió y luego se silenció. A la mañana siguiente, fui la primera en llegar. El sol apenas había asomado sobre el horizonte cuando abrí la puerta trasera del almacén. El piso aún conservaba el eco de la noche. Tranquilo, frío, imperturbable, manteniendo la cabeza baja. Me dirigí a la zona de almacenamiento, sin querer encontrarme con nadie, especialmente con Hila o, peor aún, con Varel. Jordan ya estaba allí, moviendo cajas como si no pesaran nada. No me dijo buenos días, solo me miró y luego volvió a su portapapeles. Llegas temprano, murmuró, anotando algo. No respondí. Solo tomé guantes del estante y empecé a trabajar a su lado. Pasaron horas antes de que hablara de nuevo. Ese pin, dijo, moviendo la cabeza hacia mi pecho, donde asomaba la esquina de la golondrina plateada. Solo una persona los entrega por aquí. Sentí su peso, aunque pesaba casi nada. No contesté. Él se encogió de hombros y levantó otra caja. Significa que ella está observando, para que lo sepas. No necesitó decir su nombre. Yo sabía. Claro que sabía. Más tarde, durante la pausa para el almuerzo, mientras otros hablaban de deportes o planes para el fin de semana, me senté sobre una caja con un sándwich del que en realidad no tenía hambre. Me encontré mirando por la ventana alta del almacén. La luz del sol atrapaba el polvo en el aire, haciéndolo bailar como copos de nieve, y justo así, un recuerdo me agarró por la garganta. Día de graduación. Ambas vestíamos vestidos blancos. Bajo la toga, Varela había planchado el suyo 3 veces, nerviosa por la arruga en el pecho. Practicó su discurso toda la semana, susurrándolo frente al espejo del pasillo.
superando las circunstancias, había dicho con esos ojos grandes y brillantes como si creyera que era posible. Y yo, me reí, no solo me reí, la burlé. Grabé un video de su ensayo, lo publiqué en TikTok con la leyenda, alguien que le dé una capa a esta chica. Su volvió viral. Por todas las razones equivocadas. Nunca me disculpé, ni siquiera. Lo reconocí después de que llovieran los comentarios, llamándola la valedictorian limpiadora y peor. En cambio, alimenté eso, me apoyé en ello, dejé que los me gusta validaran la crueldad. Ahora que lo pienso. No fue solo una broma cruel, fue el comienzo de algo más profundo. La ruptura de un vínculo que ninguna de las dos había notado que se estaba desgastando. El resto del turno pasó lento. Jordan no habló más y me sentí agradecida. Mis pensamientos eran suficientemente ruidosos. Cerca de las 4 vi movimiento sobre la ventana del entrepiso. Una figura alta, aún observando desde el nivel superior. Era ella. No saludó. No llamó, solo se quedó de pie, brazos cruzados, rostro inescrutable. Pero me vio y por primera vez no desvié la mirada. Después de la última tarea. Ila me encontró cerca del muelle de carga. Me entregó un sobresellado sin decir palabra y se fue a gritar instrucciones a un conductor de montacargas. Lo abrí cuando llegué al vestuario, una tarjeta simple con mi nombre escrito en la parte superior. Dentro había una nota sencilla, no oui. Eso es raro. Debajo, un cupón para la cena de la empresa, opcional traje formal. La miré durante mucho tiempo esa noche. En casa. No sabía dónde ponerla. No pertenecía a la mesa de noche junto a viejos cosméticos y tarjetas de cumpleaños sin abrir. No pertenecía al refrigerador, pegada con un imán sonriente, así que la dejé en la encimera de la cocina y serví un vaso de agua. Mis dedos recorrieron los bordes del papel como si me indicara qué hacer. Una invitación o una prueba, lástima o reconocimiento. Finalmente, confirmé mi asistencia y luego apagué el teléfono. Más tarde esa noche, me encontré caminando, de un lado a otro por el pasillo fuera de mi cuarto de infancia. Las mismas paredes, la misma tabla crujiente junto a la puerta del baño. Todo parecía congelado en el tiempo, salvo por el peso que oprimía mi pecho. Una brisa suave entró por la ventana abierta y con ella un recuerdo. Último año, pelea en el pasillo. Virey acababa de pegar su discurso de valedictorian fuera del auditorio. Yo pasé con mis amigos. Puse los ojos en blanco y murmuré lo suficientemente fuerte para que ella escuchara, discurso desde el banco de la limpiadora. ¡Qué inspirador! No lloró frente a mí, pero esa noche la escuché a través de la pared. Sollozos callados y reprimidos. Nunca dije lo siento. Ni siquiera miré atrás. Ahora, años después. Ella estaba en el entrepiso sobre mí, y yo era la que empujaba escobas, levantaba cajas. Círculo completo, tal vez, pero algunos círculos cortan más profundo que otros. Esa misma noche, Varel estaba en su apartamento a 2 pueblos de distancia, alcanzando una estantería polvorienta en la esquina. Sus dedos rozaron un anuario viejo. Dentro, una foto de clase. Todos sonriendo. Sin ella la había recortado de la copia publicada en línea, pero esta todavía mostraba su sonrisa torpe, gafas grandes, hombros ligeramente caídos. Junto a la foto había una hoja doblada y arrugada, su discurso de valedictorian. Nunca más abierto después de la graduación. Lo sostuvo y susurró al silencio, me llamaste chica del piso. Pero nunca miré hacia abajo. Siempre estaba construyendo algo de esa noche. Miramos el mismo cielo, desde ventanas separadas en casas distintas, compartiendo el mismo silencio. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, quizá 20 minutos, quizá más. El vino en el alféizar de mi ventana había perdido su frío y el pin plateado a su lado no se había movido ni un centímetro. No lo toqué, no porque no quisiera, sino porque no sabía si merecía hacerlo. A la mañana siguiente, encontré el enlace para confirmar asistencia enterrado en mi bandeja de entrada. Cena de reconocimiento de la empresa. Código de vestimenta, casual inteligente de negocios. Mi pulgar dudó sobre el botón de rechazar, pero algo, un hilo, que no había logrado desentrañar. Me detuvo. En cambio, toqué aceptar. El viernes, por la noche, me metí en el único vestido negro que tenía que no gritaba ni funeral ni bebidas gratis antes de las 7. Me recogí el cabello, me puse unos zapatos que no usaba desde mi última pasantía universitaria y me paré frente al espejo. Me veía sencilla, pero no patética. Y eso fue una victoria. El centro de Austin brillaba como si supiera algo que yo no. El lugar del evento era todo vidrio y acero, uno de esos espacios en la azotea con muebles minimalistas y luces industriales, donde los cócteles tenían nombres como Reflexión o Redención. El tipo de lugar en el que una vez me colé con una identificación falsa y sin sentido de la vergüenza. Ahora, entrando como invitada legítima. Sentí otro tipo de exposición, nadie se burló, nadie puso los ojos en blanco.
pero podía sentir. Sus miradas igual, curiosas, no crueles. Susurros que no llevaban malicia, solo preguntas. ¿No era ella? ¿No es esa? Me dirigí directamente a la pared trasera, donde la barra de bebidas me dio algo que hacer con las manos. Un spritzer de arándano, sin alcohol, sin posibilidad de equivocarme, sin ella Bardey, ¿verdad? Una joven con ropa casual de negocio sonrió mientras revolvía su bebida. Estás en el equipo de Ilan Bueno, finalmente puedo ponerle rostro al nombre, asentí cortésmente. Mucho gusto. Sin mención de chica del piso, sin bromas de TikTok, solo cortesía. Por el momento, eso bastaba. La vi unos minutos después, Varel entrando junto a 2 miembros de la junta. Un blazer marfil suave sobre pantalones gris pizarra. Gracias sin esfuerzo, como siempre. La multitud se apartaba a su alrededor como el agua ante una piedra. No por miedo, por presencia. Ella no exigía espacio. Simplemente lo poseía. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose brevemente en la mía. Sin sonrisa, sin gesto, solo reconocimiento, un único asentimiento profesional. Luego volvió a sus acompañantes, su expresión sin cambios. No debería haberme afectado. Pero lo hizo. Me alejé cerca de las puertas del patio, fingiendo interés, en la vista del horizonte, cuando el anfitrión, un vicepresidente de recursos humanos demasiado entusiasta, tocó el micrófono. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Queremos tomarnos un momento para celebrar el crecimiento, no solo en números, sino en personas. Así que, por favor, demos la bienvenida a nuestra CEO. Señora Bardey, Su hizo un silencio. Varel subió con pasos tranquilos, notas intactas en su mano. No las necesitaba. A menudo hablamos del éxito, comenzó. Con voz baja pero clara. Pero de lo que no hablamos lo suficiente es de la recuperación, no la versión brillante, sino la incómoda, lenta, a menudo invisible, la que requiere humildad, comunidad y tiempo. Me quedé paralizada. Esta empresa existe gracias a las segundas oportunidades. Personas que antes estaban en celdas ahora lideran equipos. Personas que hicieron desastres tienen permiso para limpiarlos. Y algunos de nuestros mejores pensadores vienen de lugares que ningún currículum podría captar. Hizo una pausa. Sus ojos no me buscaron, pero sus palabras sí. Aquí no celebramos la perfección. Celebramos el esfuerzo, el verdadero, el que empieza por admitir dónde hemos estado y elegir cada día. Caminar hacia algo mejor. Los aplausos rompieron el momento. Aplaudí también, aunque el pecho me dolía. Entonces, claro, la vida me recordó que no estaba lista para los aplausos. Un camarero que pasaba detrás de mí rozó mi codo. Un vaso de agua se deslizó, salpicando el lado de mi vestido. Nada grave, solo suficiente para hacerme estremecer y murmurar una disculpa. Y entonces, como un cuchillo deslizándose entre las costillas, lo escuché desde algún lugar detrás de mí. Una voz de hombre, medio riendo. Oye, ¿no es esa la chica del piso? Ni siquiera me giré a mirar. Me alejé de la multitud. La falda pegajosa y húmeda contra mi muslo, y salí hacia la terraza del techo. El aire frío besó mi rostro y respiré como alguien que se ahoga y finalmente rompe la superficie. La ciudad se extendía abajo en cuadrículas y luces. Agarré la barandilla de metal y cerré los ojos. Lo siento por eso, dijo una voz suave, detrás de mí. Los abrí. Varel. No llevaba la máscara de CEO aquí afuera. Solo Varel, la hermana a la que solía llamar demasiado seria, demasiado sensible. No invité a esa lista de invitados. Dijo con suavidad. Lo sé. El silencio duró un instante demasiado largo. Siempre fuiste mejor que yo, dije. No se inmutó. No. Solo dejé de esperar que otros me definieran. Eso golpeó más fuerte de lo que debería. Otra respiración. Otro momento. De esos en los que quieres entrar pero aún no confías del todo. Nos quedamos de pie lado a lado, sin alcanzar ni alejarnos. Luego, sin una palabra, sacó de su bolso un pequeño saco de terciopelo, lo puso en la mesa baja a nuestro lado. Dentro. Pude ver la forma antes de que lo abriera. Otro pin de golondrina plateada, gemelos como los de la graduación. No me lo dio, solo lo dejó ahí y dio un paso atrás. Debería irme, dijo en voz baja. Pero gracias por venir. Se giró y se alejó. Tacones silenciosos sobre el concreto. Miré hacia abajo. El pin brillaba junto a un vaso medio lleno de vino sin tocar. No lo recogí. Todavía no. Ella no se movió por un rato. El aire frío en la azotea mordía, pero ayudaba a sentar algo dentro de ella. No había discurso que hacer, ni salida dramática, nadie mirando, solo el zumbido tranquilo de la ciudad, el peso de todo lo que no había dicho. Y ese pequeño pin ridículo. Casi idéntico al de la secundaria, descansando a su lado. Lo dejó allí un momento más, luego lo recogió silenciosamente y lo guardó en su bolso. No para usarlo, solo para conservarlo.
A la mañana siguiente, me encontré entrando a una tienda de $1 cerca de la parada de autobús. No necesitaba nada, no realmente, pero caminé por un pasillo y me detuve frente a los cuadernos. El más barato era azul suave, su cubierta ligeramente doblada. Páginas delgadas y arrugadas en los bordes. Lo compré y un bolígrafo. Algo en empezar con papel se sentía más honesto. Más tarde esa noche, después de ducharme y sentarme, con las piernas cruzadas en el suelo, con el cuaderno sobre las rodillas, comencé a escribir. En la parte superior de la primera página, garabateé lo que le debo a Varel. La miré por un rato, sin saber cómo empezar, y luego no paré. Le debo una disculpa por el penúltimo año, por el llanto falso, por hacer parecer que me habían acosado cuando no fue así, por dejar que papá pensara que ella me empujó primero. Página siguiente. Por mantenerme en silencio cuando la tía Mara la llamó demasiado intensa para una chica. No estuve de acuerdo, pero tampoco la defendí. Siguiente. No sostuve el teléfono ese día, pero dejé que el mundo se riera conmigo. Me quedé ahí mientras nuestro primo reproducía el video una y otra vez, llamándola el bicho raro con datos. Sonreí y no lo detuve. Cada página desvelaba algo que no había admitido. Ni siquiera a mí misma, en voz alta. No lloré mientras escribía, pero algo se rompió en mí esa noche y no dolió como pensaba que dolería. Se sintió limpio, como enjuagar una vieja herida que nunca sanó. Correcto. 3 días después, alguien pintó una pequeña golondrina plateada en el muro de bloques de cemento junto a mi estación en el almacén. Apenas se notaba. Solo unas pocas pinceladas justo encima del enchufe, cerca de los contenedores de almacenamiento. Pasé por ahí 2 veces antes de finalmente verla. Al principio pensé que quizás siempre había estado ahí. Pero la pintura blanco-gris aún estaba demasiado fresca. Sutil, dijo Jordan detrás de mí mientras miraba fijamente. Me lanzó un par de guantes limpios y se apoyó en el estante. Algunos pájaros regresan después de la tormenta. Solo no olvides quién clavó las tablas en primer lugar. Levanté una ceja. Eso es una advertencia, se encogió de hombros. Llámalo un recordatorio. La confianza toma tiempo. No discutí. Tenía razón. Más tarde ese día, durante mi descanso, abrí el sistema interno de mensajería y redacté algo nuevo. No un texto, no una nota pasada por alguien más, solo un correo electrónico formal. Asunto, propuesta de eficiencia. Línea sur, cuerpo. Hola, señora Bardell. He estado observando algunas ralentizaciones recurrentes en la línea sur durante la preparación temprana de lotes. Adjunto un diagrama con algunas modificaciones de bajo costo que podrían ayudar a reducir el tráfico cruzado y mejorar los tiempos de preparación. También incluye una idea de rotación para el turno nocturno que podría distribuir la limpieza de manera más justa, basándonos en las tendencias actuales de producción. Feliz de probar los cambios en mi turno si resulta útil sin EAV. Sin emojis, sin divagar, sin pedir perdón, solo contribución. Titubeé sobre el botón de enviar unos segundos antes de hacer clic. En su oficina al otro lado del edificio, Varel abrió el mensaje a las 7:42 p.m., lo leyó 2 veces, no sonrió ni frunció el ceño. Solo lo marcó, añadió una nota en la agenda de la próxima reunión del equipo y siguió trabajando. Ese fin de semana, recordé algo que no había pensado en años. Fue el verano después del segundo año cuando ambas solicitamos al mismo programa STEM en Houston. Ella tenía mejores notas, mejor reputación, pero yo fui aceptada. Solo escogieron a una. Mamá dijo, deja que tu hermana brille esta vez, Varel. Tendrás tu oportunidad. Solo sé feliz por ella. Yo no dije nada. Ni siquiera aún ella se lo merece. Varel me miró directamente. Con el rostro tenso, pero la voz calma. Sabías las puntuaciones y yo también. En mi diario escribí, esa fue la primera vez que te robé. No solo la pasantía, sino el momento que debería haber sido tuyo. No lo tomé, pero no impedí que me lo dieran. Cerré el diario y lo guardé entre 2 suéteres en mi cajón. Llegó el lunes. No hablé mucho ese día. Solo trabajé, apilé, ordené, cargué. Revisé y cuando sonó la campana de fin de turno y la mayoría del equipo se fue, me quedé. Sin cámaras, sin nadie observando. Solo yo, un balde de trapeador y un largo pasillo con marcas de botas y etiquetas perdidas. Fregué los pisos. Vacié los contenedores, ordené los carritos. Me tomé mi tiempo. Al final del pasillo, el horario de limpieza laminado estaba pegado a la pared. Lo miré automáticamente, pero algo llamó mi atención. Pegado detrás de la esquina inferior, medio oculto bajo el papel, había otro pin plateado. La misma forma, de golondrina, sin nota, sin iniciales, solo presente. Lo despegué de la pared y lo volteé en mi mano. Por una vez, no me pregunté qué significaba. No pensé que fuera perdón. Todavía no. Quizá nunca. Pero era algo.
No lo puse. Solo lo guardé en mi bolsillo y terminé el pasillo. Ella no llevaba el pin. Todavía no. Pero por primera vez no sentía que tuviera que ganarlo todo de una vez. El ascensor sonó suavemente a la mañana siguiente cuando salí, mis dedos rozando el bolsillo lateral donde ahora vivía el pin. No lo saqué. No lo necesitaba. Sabía que estaba ahí. Y de alguna manera eso bastaba por ahora. Hila me alcanzó, cerca del reloj checador con un portapapeles en mano y una mirada cómplice. Tienes tu evaluación trimestral programada. Sala de conferencias B. 10 en punto. Me apretó el pecho. Procedimiento estándar. Lo dijeron durante la inducción. Todos son evaluados. Nada personal. Pero nada de esto se sentía rutinario. Y le añadió, serás evaluada como todos los demás. Sin. La miré directo a los ojos y dije. Bien, así lo quiero. Porque lo decía en serio. A las 9:58 ya estaba fuera de la sala de conferencias. No caminé de un lado a otro. No jugueteé. Solo me quedé quieta mientras los segundos contaban. Mi reflejo me devolvía la mirada, desde la puerta de cristal, el cabello bien recogido, sin lápiz labial. El gafete del alma emprendido en el pecho. Solo una trabajadora ahora. La puerta se abrió con un clic. Entré y ahí estaba ella, Varel, sentada detrás de la larga mesa de conferencias de nogal. Una laptop abierta frente a ella, una botella de agua, sin tocar a su lado. No levantó la vista de inmediato, lo que me dio un momento para notar el contraste. En la secundaria, yo era la que estaba detrás del podio, leyendo en voz alta. Mientras ella esperaba tras las cortinas con el equipo técnico del escenario. Curioso cómo cambian los roles. Mantengamos esto profesional, dijo Varel, finalmente encontrando mis ojos, por supuesto, respondí. Tomando la silla más cercana. Ella comenzó sin rodeos. Sin saludos suaves ni cortesías. He revisado los reportes de tu equipo, empezó. Los indicadores de eficiencia subieron un 12%. Tu departamento cumplió con las cuotas diarias consistentemente entre las semanas 3 y 6. Me quedé en silencio, escuchando, dejándola marcar el ritmo. Pero había retrocesos. Su tono cambió ligeramente. No fue cruel, solo agudo. Semana 2. Llegadas tarde 3 mañanas. Te saltaste un registro de inspección de seguridad el día 18. Lo sé, dije. Sin excusas, parpadeó. No esperaba esa respuesta. Y sin embargo, continuó. Ahora casi más despacio. Te quedaste. Después de todas las escaleras, los rumores, las apuestas susurradas sobre cuánto durarías, te quedaste. ¿Por qué? Podría haber dado 100 razones. Orgullo, despecho, culpa. Pero lo que salió fue algo más simple, más verdadero. Porque por primera vez en mi vida, dije que necesitaba ver lo que podía hacer cuando nadie aplaude. Varel me miró, largo rato. No con ira, ni con juicio, solo quietud. Luego metió la mano bajo la mesa y sacó una carpeta, azul marino sencilla, sin etiqueta. Me la deslizó. Dentro encontré un documento formal, oferta de ascenso. Título, líder de equipo, programa de entrenamiento de reclutas. Fecha de inicio inmediata. Aumento salarial modesto pero justo. Y debajo, un post-it escrito a mano que decía, no es un regalo. Se recostó y dijo en voz alta, so gana. Apenas, pero se gana. Me ardían los ojos, pero no dejé que las lágrimas cayeran. Ese no era momento para drames. No era el final triunfante de una película. Era una redención silenciosa. Papel y tinta. Esfuerzo y determinación. Firmé en ese momento. Ella sintió. Una vez, firme y breve. Informaremos al equipo el viernes. Al levantarme para irme, tomando la carpeta, habló otra vez, más suave esta vez. Sabes, su mirada se quedó en la pantalla de su laptop. No guardé tu pin. El que tiraste. Alguien más lo hizo. Yo solo lo limpié. Mis labios se curvaron genuinamente esta vez. Entonces quizás sea hora de que yo también empiece a limpiar cosas. Me dirigí a la puerta. Mis botas marcaron un ritmo constante sobre el piso, sin respiraciones temblorosas, sin mirar atrás. La puerta se cerró tras de mí. Pero esta vez no sentí que me cerrara el paso. Solo era una puerta. Ni más, ni menos. Y por primera vez en mucho tiempo, no me fui con ese conocido apretón en el pecho. Caminé hacia adelante. Han pasado 4 semanas desde esa reunión, desde que Varel deslizó esa carpeta sobre la mesa y me ofreció más que un título. Me dio espacio para sostenerme por mí misma. Y, consciente o no, dejó de intentar definir quién se suponía que debía ser. Estos días, todavía limpio los mostradores de la sala de descanso y repongo listas de inventario. Pero ahora también entreno a los nuevos. Lidero reuniones de equipo y medio en las pequeñas tormentas que siempre surgen en cualquier almacén. Algunos chicos solían sonreír con sarcasmo cuando me llamaban líder. Ahora me llaman Cineia y piden consejo, no por obligación, sino porque han estado donde yo estoy.
No dejé de escribir en mi diario. Pero mi tono cambió. Ya no más catalogar fracasos. Ahora comienzo cada entrada con la misma frase. Lo que estoy llegando a ser. Algunos días la lista es corta, más tranquila, más paciente. Otros días es solo una pregunta. ¿Estoy perdonando demasiado fácil? ¿O qué pasa si no quiero volar sola para siempre? Esa quietud fue interrumpida una tarde por un ping en mi correo de trabajo. Asunto, reunión de clase 15 años, se solicita. Confirmación. Lo abrí medio por costumbre, medio por curiosidad. El bene decía, entonces y ahora, celebra quién fuiste y quién te has convertido. Me reí, sobre todo por la ironía. Quien haya pensado ese tema claramente nunca tuvo una gemela que los atropellara frente a un auditorio lleno de adolescentes hormonales. Casi lo borré. Luego llegó otro correo. Este de Varel. Asunto, voy, ¿quieres encontrarnos ahí? Sin adornos, sin emojis, solo una línea. Pero a su manera era algo parecido a una invitación o quizá una prueba. Tal vez ambas cosas. No respondí de inmediato. Dejé que la pregunta reposara conmigo unos días, pero al final hice clic en sí. No porque quisiera venganza, ni siquiera para probar nada. Solo quería volver a entrar a esa sala en mis propios términos. La noche de la reunión me preparé despacio. Elegí un vestido azul marino simple con mangas. Un escote que me hacía sentir yo misma. Nada de moda, nada demasiado arreglado, solo yo. Me peiné en un moño bajo y tomé la pequeña caja de terciopelo que había estado guardando desde mi tercera semana en el trabajo. Cabía perfectamente en la palma de mi mano. El auditorio no. Había cambiado mucho. Mismas gradas, el mismo zumbido leve en los paneles del techo, pero llegué 15 minutos antes a propósito. Quería un momento a solas. Me paré cerca de la pared trasera. Viendo cómo llegaban los viejos compañeros, abrazándose, riendo, contando las mismas historias con exageraciones. Alguien saludó, saludé de vuelta. La mayoría solo me miró de refilón, cortés pero distante. Estaba bien. No estaba allí por ellos. Escuché el murmullo antes de verla. Un silencio. Un cambio en la energía del salón. Entonces Varel entró. La gente se volteó, susurró, pero no había ese tono burlón y cruel que recordaba de la secundaria. Solo curiosidad, reconocimiento, respeto, aunque no supieran exactamente por qué. Ella escaneó la multitud y me vio. Su boca se movió ligeramente. No era una sonrisa. No era un gesto de burla. Nos asentimos mutuamente. Reconocimiento silencioso, sin actuación. Estuvimos cerca de una mesa donde los anuarios estaban dispuestos, como viejas reliquias. Abrí uno y pasé a la foto de ese día. Ahí estaba. Congelada en el tiempo. Yo sosteniendo el trapeador. Ella de espaldas. Un pie de foto debajo, algunos pájaros vuelan solos. Siempre odié esa frase. Traje algo, dije, metiendo la mano en mi pequeño bolso. Se sorprendió cuando le entregué la caja. Dentro había un pin plateado como los otros, pero este tenía un leve brillo, como si hubiera atrapado un poco de luz que nadie esperaba. Lo levantó con delicadeza. ¿Qué es esto? Sonreí. No es para mí ni para ti. Es para ella, la chica, que ambas olvidamos proteger. Leyó el grabado en voz alta. Algunos pájaros vuelan solos, otros aprenden a aterrizar juntos. Por un largo momento, ninguna dijo nada. Luego dijo, no la olvidemos de nuevo. Y le creí. Más tarde, nos sentamos lado a lado, al borde del escenario, mientras el fotógrafo llamaba nombres para las fotos grupales. La gente reía tratando de caber en el encuadre, bromeando sobre canas y rodillas adoloridas. Una mujer más joven miró a Varel y susurró a alguien a su lado. ¿No era ella la que tenía el trapeador? La otra persona se encogió de hombros. No, creo que es la que tiene la empresa. Varel no se inmutó. No los corrigió. Yo tampoco. Simplemente nos quedamos ahí, hombro con hombro. Dos mujeres. No solo gemelas, no solo rivales. Solo dos. Personas que habían atravesado el fuego separadas y juntas. Algunas historias terminan con aplausos. La nuestra solo con una sala silenciosa y nadie saliendo. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir la confianza con alguien que una vez te derribó? Cuéntamelo en los comentarios. Leo a todos.